y alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Dios dijo a Noé, construye una barca. Dios dijo a Noé, construye una barca, toda hecha y en madera como niños del Señor. Los animalitos subieron de dos en dos. Los animalitos subieron de dos en dos. Elefantes y pingüinos como niños del Señor. Alzar las manos y darle la gloria. Alzar las manos y darle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabarle como niños del Señor. Va bajando, va bajando, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Va llegando, va llegando, va llegando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va llegando el Espíritu de Dios. Va sanando, va sanando, va sanando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va sanando el Espíritu de Dios. Bienvenido sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la intercesión de nuestra Madre bendita de los cielos en la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Bienvenido sea, Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí que se representan en estas imágenes, que representan la familia, que también es papá, mamá e hijos, la familia natural del Señor, que dio en la creación. Bienvenido sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la intercesión de nuestra Gran Señora, la Santísima Virgen, la Reina Inmaculada, Mamá de los cielos. Bienvenida sea a este sitio, con todo el poder de los santos ángeles y arcángeles, querubines y serafines, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Bienvenida sea la Reina Inmaculada, nuestra Gran Señora, la Madre bendita de los cielos. Bienvenida sea la Reina Inmaculada. Bienvenido sea el poder del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven y baja. Espíritu Santo, ven y llega. Ven y baja, Espíritu de Dios. Ven y llega sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu, Señor Jesús. Sobre esta habitación, sobre mi casa, sobre toda mi familia, pero también sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes que hoy me escuchan, en el nombre de Jesús, en el nombre del poderoso Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Bienvenido sea, Señor Jesús. Bienvenida sea la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo, sobre mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies. Soy cubierto por la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea, Señor Jesús. Tú sanas, tú liberas, tú llegas, tú caes, y tú llegas y seas bienvenido a nuestro ser, bienvenido a nuestro corazón, porque tú eres un caballero y hoy te permitimos que llegue a nuestra vida. Bienvenido sea, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de los Señores, con la poderosa sangre de Jesús que cubre mi garganta, que cubre mi cuerpo, que cubre mi alma, mi espíritu, que cubre mi voz, que cubre este instrumento con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús me lava, la sangre de Jesús me sella, la sangre de Jesús me libera, la sangre de Jesús tiene poder y gloria en esta tarde. Bienvenido sea, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Bienvenida sea la Madre de nuestro Señor Jesucristo, con todo el poderío de los santos ángeles y arcángeles, de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael.
Ha llegado, Madre piadosísima, a este hogar, y en visita tú siempre visitas a los pobres, a los enfermos y necesitados. Tú visitaste a tu prima Isabel, te rogamos que bendigas esta casa y esta familia. No nos abandones, Madre de la Merced, canal inagotable de misericordias en todos los peligros, en todas nuestras necesidades, en toda tribulación. Cuando agobiados por la pesada carga de tanta miseria, estemos a punto de fallecer. Ten piedad de nosotros y sea vuestra poderosa mano la que enjugue nuestras lágrimas y endulce nuestras amarguras. Gracias, dulcísima Madre de la Merced, pues una vez más habéis querido demostrarnos que velas por los hogares cristianos como en Caná de Galilea. Que esta visita aumente en nosotros el amor a tu Hijo, que sea motivo para profundizar una verdadera vida cristiana y para considerarnos y vivir como hijos tuyos en todas las manifestaciones de nuestra existencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros, sus hijos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Les habla Walter desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, laico católico. Hoy un tema muy importante. Bienvenidos a este gran tema en esta tarde, de donde hoy miércoles 19 de septiembre el Señor nos quiere hablar con una palabra muy poderosa, con una palabra de Él, porque la palabra de Él tiene poder, es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Dice en Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, todo el capítulo 17 hasta el versículo del 1 hasta el versículo hasta el versículo 57. David, héroe nacional. David, Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acompañado de Efes, Daz, Min, entre Soco y Aseca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elat, preparando para presentar la batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Isaí, que en tiempos de Saúl era ya de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, 3 hijos mayores, Eliad, Abinadab y Samad, que habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a David: toma unos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comando,
para el comandante del batallón: mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentra bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elat luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Isaí. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alineaban frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargo de armas y provisiones y, corriendo a las filas, se metió en ellas para preguntarle a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat de la ciudad de Gat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. ¿A quién sea capaz de vencerlo? El rey le dará muchas riquezas y le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar hacia el ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué ha hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y, al preguntarle al otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntaron, fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja de mi rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y se volvía para atacarme. Lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, cogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a darte tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel,
a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro con David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerle al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, le desvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gad y las puertas de Ecrón. Por todo el camino se van de Saraín a Gad y Ecrón, se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron a saquear su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes, Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en su mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Isaí, el de Belén, servidor de su majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, muy buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Walter, soy de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Una palabra llena de poder, más que poder, llena del poder del Espíritu Santo, de ese Espíritu de Dios, que nos habla la palabra hoy en 1 Samuel 17, del 1 al 59. Nos habla de dos ejércitos: el ejército de los filisteos y el ejército de los israelitas. ¿Quiénes eran los filisteos? Un ejército invasor, un ejército agresivo, un ejército que quería apoderarse de las tierras ajenas, pero también quería apoderarse de las personas para hacerles sus esclavos. Eran paganos, diferentes a los israelitas. Creían en muchos dioses. Sus dioses eran falsos, paganos. No creían en el Dios viviente, en el Dios suyo, ni en el Dios mío, en el Jesucristo, en el poderoso de Israel. Pero teníamos también al ejército de Israel. ¿Quién era el ejército o quién eran los israelitas? Fueron los esclavos de los egipcios, esclavos del gran faraón, que salieron de allí gracias a Moisés, liberados, que el Señor les revela los 10 mandamientos de la ley de Dios. Este pueblo que caminó en el desierto durante 40 años era este mismo pueblo que se enfrentaba con los filisteos. Un pueblo que le era lleno de amor y cumplidor de esos 10 mandamientos de la ley de Dios al Señor, al Dios viviente. Dios, la gran diferencia entre el uno y el otro: un pueblo pagano, los filisteos, y un pueblo del Señor. Un pueblo, como el mismo David lo dijo: este es el pueblo del Dios viviente, del Dios todopoderoso. ¿Qué vimos? Vemos a 3 hombres en la historia. De pronto usted ha escuchado esta historia en Semana Santa, o de pronto lo ha visto en un video, o de pronto hoy día en las redes sociales, en YouTube, que es mucho más fácil: David y la pelea con el gigante Goliat. Entonces ya hoy día vemos nosotros esta película ya en resumen, o de pronto hasta hoy usted la escucha. Vemos 3 héroes históricos grandes: David, Goliat y Saúl.
¿Quién era el gigante Goliat? Ya lo describió la palabra del Señor. Era un hombre de 3 metros de estatura, con una coraza hecha en bronce, con un casco hecho en bronce. Y aparte de eso, llevaba un ayudante para combatir. ¿De dónde era este señor? Dice que era de un pueblo llamado Gad, ¿cierto? De la ciudad de Gad. Este gigante, ¿quién lo pone? Lo ponen los filisteos. ¿Para qué? Para poder ganarle a los israelitas, al pueblo del Señor. ¿Cómo querían ganarle? Pues ya empiezo yo a explicarles. ¿Qué hizo este gigante? ¿Qué hace este gigante? Este gigante significa el que vive peregrinando, Goliat, destierro, exilio. Fue nombrado por los filisteos. ¿Para qué? Para poder ganar la batalla contra el pueblo del Señor, contra los israelitas. Entonces, Goliat, ¿qué hacía? Empezó a asustar al pueblo de Israel. Día y noche, dice la palabra del Señor, durante 40 días. ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía a este pueblo de Israel durante estos 40 días? Hoy, ¿cómo lo llamamos? Saúl y los israelitas también se prepararon, pero no tenían quien salirle a la defensa de ellos. Pensaban, tenía a Abner, que era el comandante, pero no tenían a uno como Goliat. A uno así de grande, de 3 metros, con todo el equipaje, un guerrero profesional. ¿Qué hizo Goliat? Goliat empezó a desanimarlos, a llenarlos de miedo, a desanimarlos. Lo primero que él hace es que dice, y le dice, salía a provocarlos mañana y tarde, y lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Para qué? Para llenarlos de miedo, para asustarlos, para llenarlos de miedo y para asustarlos. Aquí que vemos una presión psicológica, la presión misma que hoy yo le puedo estar haciendo a mi esposa o mi esposa me puede estar haciendo a mí. La presión que un gerente le puede estar haciendo a un trabajador. Si usted no me entrega hoy el trabajo para tales horas, mañana ya está despedido. Eso es una presión psicológica. La misma presión que Goliat le hacía a este pueblo de Israel. La misma presión. Día, mañana y tarde. Durante 40 días. El número 40, ¿qué significa? Cambios. Significa cambios de fecha. 40 días, pero también de pruebas. Estuvo Jesús en el desierto. 40 días, el diluvio. Noé, que se prepararon. Él se preparó porque iba a acabar con una raza para iniciar con una nueva humanidad. 40 años duró el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y este señor, Goliat, duró 40 días haciéndole presión psicológica, asustándolos, llenándolos de miedo. ¿Cuántas veces yo me lleno de miedo cuando me entregan a mí una prueba de un examen médico que me dicen tiene tantos días para vivir? Y entonces mi estado de ánimo, ¿qué pasa? Se baja. Esto mismo le pasó a este pueblo de Israel. ¿Qué se llena uno? De miedo. Cuando hay miedo es porque hay un peligro, porque yo humanamente siento peligros. Siento miedo, siento que voy a morir. Pero también la persona que le dicen o paga las cuotas o le quitamos la casa, el banco. ¿Qué sentimos? Miedo, desánimo, tristeza, porque nos quedamos sin trabajo. El hombre que se queda sin trabajo, que estaba pagando deudas. Lo mismo le pasó a este pueblo de Israel. No tienen un combatiente que salga a pelear con este gigante. No tienen un combatiente. Y nos llenamos de miedo, nos llenamos de susto, nos llenamos de esa presión psicológica que hace que nosotros nos desanimemos y nos llenemos de miedo. Un estado de ánimo bajo,
un estado de ánimo triste. Esto hizo él para que se desanimaran y el ejército se dispersara y se fueran cada uno por su lado y ellos se apoderaran de la tierra y fueran esclavos, porque él les dijo: si hay alguien que salga a combatir conmigo, seremos nosotros sus esclavos, y si es lo contrario, serán ustedes nuestros esclavos. Pero no había. Saúl se puso a pensar. Saúl en ese momento era el rey de Israel. Se puso a pensar, tenía a Abner, que era el comandante del ejército. ¿Y qué más hace? ¿Qué más hace Goliat? Goliat hace una provocación. Provoca al pueblo presionándolo psicológicamente para que los israelitas huyeran, salieran corriendo. Los provocó. Y les hace, aparte de esto, de esta presión psicológica, hay un bullying. Aquí hay bullying. Los asusta. Les hace miedo. Se la monta. El bullying antiguamente era conocido como montársela al otro. Les hace bullying. ¿Será que nos han hecho en nuestra vida bullying? ¿Será que nos han hecho en nuestra aula de clases, en la empresa, porque somos bajitos, porque somos de tamaño bajitos, o porque somos demasiado altos, o porque somos obesos, o porque no somos bien parecidos? ¿Nos han hecho alguna vez bullying? Esto mismo lo hizo el gigante contra el pueblo de Israel. Esto mismo lo hizo. Aparte de hacerle presión psicológica, les hizo bullying. ¿Alguna vez te han hecho a ti y a mí bullying? Por algo que cometimos y no la montaron, y así duraron y llevan años y años haciéndonos bullying hasta en nuestra propia familia. Pensemos, analicémonos, pensémonos. Y ese bullying nos ha llenado de tristeza, nos ha vuelto depresivos, nos ha vuelto ansiosos. Pensemos, hermanos, en el nombre de Jesús. De igual manera, los israelitas vieron a este hombre con mucho poder, porque tenía 3 metros, porque tenía un equipaje de lo mejor, hecho en bronce. Dice que hasta las placas que protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro estaban hechas en hierro, pero también en bronce. Y pesaban hasta 6 kilos. Y con esto los israelitas se llenaron de miedo y huyeron de su presencia, empezaron a huir. Pero salió alguien. Isaí. ¿Qué significa Isaí? Isaí es el papá, nada menos, de David. Isaí, papá, padre de David. Era el padre de David. Tenía 8 hijos, y entre estos 8 hijos tenía a David, el hijo menor de esos 8 hijos. 3 hijos los tenía ahí combatiendo en el pueblo de Israel, en ese ejército, que eran Eliab, Abinadab y Samad. ¿Qué pasó? David sale, no sale David, un simple pastor de ovejas. No sabía más nada que hacer. No era un guerrero como Goliat. Nada, no era un guerrero. Él simplemente era un simple pastor de ovejas. Cuidaba ovejas. Era la labor que su papá lo tenía en el campo. Hay un hombre que también es muy parecido a David en el Antiguo Testamento. Se llama Jeremías, en el capítulo 1, del 1 al 19. Jeremías era un niño, pero el Señor lo tomó. ¿Y qué le dijo Jeremías? Ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? No temas, yo estaré contigo. Hablarás en mi nombre, caminarás en mi nombre, destruirás, pero también construirás. Y esto mismo le pasó a David. David fue el elegido para combatir con este gigante. David fue el elegido para combatir con este gigante. David era muy joven. ¿Qué le dijo Isaí, su padre? Su padre Isaí le dijo: hijo,
toma estas provisiones, que eran alimentos, ve a buscar a sus 3 hermanos, llévele las provisiones y tráigame evidencias de cómo van mis hijos allá en la guerra. ¿Cómo van ellos? ¿Cómo está la vida de ellos? David, dice la historia, que dejó encargadas las ovejas y salió con las provisiones. David ya llevaba un plan. David ya tenía en su corazón un plan, que ustedes lo van a conocer a medida que vamos hablando de esta gran historia. Entonces, David hizo lo que su padre le dijo. Se fue con las provisiones. Llegó hasta donde estaban sus hermanos, entregó allí al ejército las provisiones y se fue a preguntarle a sus hermanos cómo estaban. Pero ¿qué le dicen sus hermanos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Con quién has dejado las ovejas? ¿A quién se las encargó? Sabemos tus malas intenciones. Sabemos a qué has venido. Sabemos tus planes. Pero no sabían realmente quién era David. Y el encargo que el Señor ya le había hecho, pues nada menos que David significa el elegido, el tomado por el Señor. Yo les hago una pregunta. Primero, David tenía un corazón de acuerdo a la presencia del Señor. Usted tiene un corazón de acuerdo a la presencia del Señor. Usted sus planes se los entrega al Señor. Su corazón siempre está dispuesto a la presencia del Señor, como María, que le dijo sí al Señor. María le dijo sí a Dios. María le dijo sí al Rey. Esto mismo, David, un corazón de acuerdo a la presencia del Señor. Una gran característica, una gran cualidad. Sus planes son los mismos planes del Señor. Usted se conoce. David se conocía y David midió sus fuerzas. David sabía qué era lo que tenía y para dónde iba. Un gran líder, luchador. No era un guerrero profesional, era empírico. ¿Usted alguna vez en su vida se ha medido? ¿Ha visto quién es usted? ¿Sabe quién es usted? ¿Para dónde va usted? ¿Cuáles son sus metas a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Sabes qué es una DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. ¿Se ha aplicado usted esa DOFA en su vida? ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas en su vida? ¿Sabes quién eres tú? David sabía quién era él y el Señor